minutos. Hoy es martes y los martes tenemos consultorio médico. Martes, además, en el que queremos hablar de menopausia y vamos a hacerlo con la doctora Blanca Fernández, ginecóloga de Policlínica Guipúzcoa, que ya está con nosotros al otro lado del teléfono. Blanca de Guardión, muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí para colaborar. Pues nosotros encantados de que colabores con nosotros y sobre todo que nos pongas sobre, bueno, yo creo que sobre los conceptos claros encima de la mesa, porque a veces igual nos liamos un poquito con las cosas. ¿Qué es, por ejemplo, para empezar, si te parece bien, explicamos qué es la menopausia? Para quien no lo tenga claro. A ver, ¿qué es la menopausia? Cuéntanos. La menopausia, la definición de menopausia son 12 meses sin regla. Entonces es el tránsito natural biológico que toda mujer le va a llegar, mejor o peor llevado, Sí. de la transición de la edad fértil, en la que nos podemos quedar embarazadas con reglas todos los meses y demás, a la edad ya no fértil, en la que nuestros ovarios empiezan ya a claudicar, empieza la reserva ovárica a disminuir y empieza a disminuir también los estrógenos, progesterona, que hasta ese momento teníamos altos y nos protegían de cada riesgo cardiovascular y osteoporosis y demás. Es un poquito la definición. Luego, la edad media normal en España, más o menos es de 50 a 52 años, más o menos. Siempre hay antes o después, sobre todo está muy ligado a la familia, pues a con qué edad tu madre o tus hermanas han tenido también la menopausia. Eso es interesante. Uh-huh. No siempre responde a la misma edad, dependiendo de la persona y dependiendo de las circunstancias, ¿no? Puede empezar a una edad más o menos aproximada, pero no siempre es la misma. Eso es la edad media, 50 a 52 años, pero bueno, a partir de los 45 hasta pues casi los 58 tenemos pacientes. Eso ya depende de cada persona. Muy bien. ¿Y los sofocos, por ejemplo, que se habla mucho de ellos como uno de los síntomas más comunes, son realmente los más comunes o hay algo más? ¿O por qué se dan estos sofocos? ¿Por qué se dan estos síntomas? Los sofocos es una de las clínicas que más dicen las pacientes, o que más se quejan porque les afecta mucho a la calidad de vida. Que los sofocos no solo se dan durante el día, afectando pues a tu trabajo, a tus relaciones, sino también por la noche, que también pueden afectar el insomnio y demás. Entonces, ¿por qué se dan? Los estudios dicen, en las investigaciones, que es a raíz de la falta de estrógenos. Los estrógenos son moduladores, digamos, en el centro termorregulador que tenemos en el cerebro, entonces nos protegen o amplían ese rango de la temperatura para que no nos pongamos a sudar, digamos, para que nuestro cuerpo no empiece a tener esos cambios para desprenderse de ese calor. Entonces, cuando se produce la falta de los estrógenos, que es en sí la menopausia, pues ese rango amplio que teníamos de la temperatura normal del cuerpo disminuye, entonces nuestro cuerpo tiende a poner esos mecanismos para disipar ese calor pues antes. Entonces por eso tenemos más sofocos, ese calor, y luego puede ser seguido de escalofríos incluso. O sea que por el centro termorregulador. Claro, nos vamos termorregulando o autorregulando. Y con la menopausia es posible que haya, se suele hablar también de este término, de atrofia vaginal. ¿Es posible que haya una atrofia vaginal? Y si te parece, explicamos qué es atrofia vaginal, Blanca. Sí, claro. La atrofia vaginal ahora se ha cambiado de definición, digamos, ahora se engloba dentro del síndrome genitourinario de la menopausia, que es pues la atrofia vaginal, la sensación de irritabilidad, quemazón y demás. Lo que consiste es una pérdida de esa lubricación, de ese atrofismo, empieza a adelgazarse la mucosa, la zona genital, con menos lubricación, con más sequedad y demás. Entonces, eso sí que no se nota los primeros años de la menopausia, eso ya es como más a largo plazo, pero también pues es muy limitante a la hora de las relaciones sexuales, a la hora de la ropa interior, a la hora de las infecciones, también pues es más propenso a candidiasis y demás afecciones, sí. Muy bien. Podemos hablar, si queréis, un poquito de los tratamientos. Sí, claro. Uh-huh. Sí. Muy bien. La paciente que consulta, ¿no?, por una atrofia, por una sequedad, es muy importante la hidratación vulvar, vaginal y demás.
no solo la hidratación, sino también pues proporcionar esos estrógenos a nivel local que nos faltan, no vía oral, sino a nivel local con cremas tópicas y demás. También ahora está muy en boga estos últimos tratamientos pues, con radiofrecuencia, con láser y demás, que la verdad que van muy bien. Es una de las zonas en las que se puede mejorar. Pues son algunos de los tratamientos que se pueden emplear. Otras de las cuestiones que también se suele comentar mucho es si suelen darse pérdidas de orina durante esos periodos. El insomnio también es algo que suele ser bastante frecuente, que no sé si se puede evitar o no se puede evitar. ¿Estas dos cuestiones suelen ser habituales también durante la menopausia? Sí, la pérdida de orina también se engloba en ese síndrome genitourinario junto con la atrofia, digamos, genitourinaria. Y se debe también, porque en la vejiga también tenemos muchos receptores de esos estrógenos. Al final, al fallarnos eso, a tener bajos niveles de esos estrógenos, la vejiga también como se irrita y demás y tiende a contraerse más. Entonces nos da esa sensación de urgencia de tener que ir al baño con prisa. Sí. En el momento que la mujer no tiene un baño cerca o no puede llegar, pues sí que puede haber pérdidas de orina. No solo de urgencia, que es este tipo de pérdidas, sino también de esfuerzos, ¿no? Al final, con la falta de estrógenos, toda esa zona también está un poquito más laxa y con los estornudos, con la tos, correr y demás, también se pueden producir esas pérdidas de orina. Muy bien. No sé si te suelen hacer esta pregunta, Blanca, pero ¿es posible, por ejemplo, Sí. una mujer se puede quedar embarazada durante la menopausia? ¿Sí o no? En teoría, tras la menopausia, es decir, con esos 12 meses sin regla, es muy difícil porque en sí tú ya no tienes reglas, ya no estás ovulando, entonces tú necesitas una ovulación, un óvulo para que luego sea fecundado y que te puedas llegar a quedar embarazada. Es difícil sin reglas, sin ovulaciones, quedarte embarazada, claro. Pero sí que es verdad que esos primeros años antes de la última regla, ¿no? Que en la que estamos pues muchos meses sin regla, de repente luego te viene una regla, ahí como todavía no sabes en qué momento vas a tener una regla, pues Claro. ahí puede haber alguna ovulación y tú tener relaciones sexuales y poder quedar embarazada. Es difícil porque tanto la cantidad como la calidad de los óvulos pues no es tan buena, ¿no? Pero bueno, probabilidad hay. Bueno, pues a Sí. tenerlo muy en cuenta. Y ya para terminar, si te parece, ¿algún consejo para esas personas que puedan estar atravesando esos primeros momentos de menopausia, para que lo lleven un poquito mejor? Has hablado de tratamientos. ¿Algún consejo? ¿Qué aconsejarías a nuestras oyentes? Blanca. Los consejos así más conservadores son los que al final tenemos que hacer cambios en nuestro hábito, ¿no? Pues la fumadora, dejar el tabaco. Se ha visto que las pacientes con fumadoras tienen más sofocos, lo llevan peor. También la obesidad, ¿no? Lo que hemos hablado del disipar ese calor. Al final, cuando tenemos una capa de grasa que nos evita disipar ese calor, pues los sofocos suelen ser más intensos, los llevamos peor. Luego hacer ejercicio regularmente para mantener esa musculatura, ¿no? y disminuir esa grasa que nos impide disipar ese calor. Luego el dormir bien también es una de las opciones. Y luego la vida saludable es lo que más, dentro de lo conservador, sin tratamientos, lo que mejor va. Muy bien, y es una nueva etapa y se puede, poniendo de nuestra parte, se puede vivir en perfectas condiciones y con, imagino, una salud espléndida. Así que lo que hay que hacer es intentar llevarlo lo mejor posible. Pues Blanca Fernández, ginecóloga de Policlínica Guipúzcoa, gracias por compartir con nosotros esta información y, sobre todo, recordar a nuestros oyentes que si tienen que hacer cualquier consulta, lo único que tienen que hacer es dirigirse al Servicio de Ginecología y Obstetricia de Policlínica Guipúzcoa y tienen que marcar el 943 00 27 21. Así de sencillo. Blanca, un verdadero placer. Buena semana y hasta una próxima ocasión. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo. Agur. Agur, agur. En esta jornada de martes, consultorio médico, 1:10 y 20.